Bienvenidos a todos, mi nombre es Raiza Barros, gerente comercial de Lisa App y esto es Real Estate en 5 minutos, un espacio creado por Lisa App para estar enterados sobre todos los temas del sector inmobiliario en Latinoamérica. Escúchanos y compártenos. En el capítulo de hoy vamos a hablar sobre los requisitos de las inmobiliarias para arrendar una propiedad en Colombia. Para esto nos encontramos con Luis Daniel Ángel, director ejecutivo con experiencia en la industria farmacéutica, educación, salud y ahora como COO de Fianly, que es una afianzadora en línea. Bienvenido, Luis Daniel, ¿cómo estás? Hola, Raiza, muchas gracias por la invitación y pues qué bueno poder compartir con ustedes este espacio tan interesante y tan pertinente para el sector. Muchas gracias. Así es, para nosotros un honor tenerte aquí. Muchas gracias y ojalá que todos los oyentes del podcast puedan obtener la información interesante que vamos a conversar hoy en esta charla. Vale, Luis Daniel, una pregunta. ¿Hace cuánto estás dentro del sector inmobiliario? Bueno, Raiza, podría decirse que toda la vida, sin embargo, toda la vida, pero desde el otro lado, desde el lado del cliente, del sector inmobiliario. Que realmente tiene una cantidad de procesos y dificultades a la hora de adquirir una vivienda o de rentar una vivienda, oficina, local, bodega, cualquier tipo de inmueble. Entonces siempre he estado desde ese lado del problema como cliente de poder acceder a un inmueble fácilmente. Y dos de mis co-founders de Fianly sí son del sector inmobiliario y sí llevan muchos años en el sector inmobiliario. Entonces, nuestra experiencia conjugada en esos dos lados, porque yo también he estado en el otro lado como ejecutivo en unas compañías donde hemos tenido que hacer unos procesos de adquisiciones de inmuebles y de renta de inmuebles importantes, pues he estado mucho en el otro lado también y bueno, ahí nos juntamos y esa es nuestra experiencia conjugada en el sector. Ok, bueno, y nosotros hablando de Fianly, pero ¿qué es Fianly y por qué nace Fianly? Ok, perfecto, muy buena pregunta. Bueno, ¿por qué nace Fianly? Fianly nace de una situación puntual. Yo estaba necesitando un local. No para mí, sino para un familiar. Entonces yo le estaba ayudando a hacer la consecución del local. Y cuando estábamos en todo ese proceso, pues empezamos a ir a las inmobiliarias a tocarles la puerta, venga, este local me interesa, este otro local me interesa, quiero este. Nos mostraban todo el local, el proceso. En el momento que decíamos, listo, lo queremos tomar, ¿qué hay que hacer? Pregunta del millón. Cuando decíamos qué hay que hacer, entonces nos sacaban un listado de documentos que había que llenar, que eran infinitos, interminables. Adicionalmente, dos codeudores. Adicionalmente, los dos codeudores tenían que ganarse el doble de lo que vale el canon de arrendamiento. Así es. Entonces estábamos buscando un local. Imagínate, Raiza, nosotros buscando un local de 9 millones, en este caso en Pereira, un local grande, importante. ¿Y de dónde nos íbamos a sacar en Pereira dos personas que se ganaran 18 millones de pesos para que fueran nuestros codeudores? Entonces dijimos, venga, esto está muy complicado, esto está imposible. Y hablando con uno de los co-founders, con Javier, que es uno de los co-founders de Fianly, le decía, Javier, hermano, ayúdame con esto, vos tenés una inmobiliaria, ¿qué hacemos acá? Y él me decía, Luis Daniel, es imposible, o sea, no hay otra opción, toca así, no hay nada que hacer. Y yo, pero ¿cómo que no hay nada que hacer? Tiene que haber algo que hacer. Y de ahí nació Fianly, de ahí nació la idea de Fianly. Nosotros dijimos, esto lo tenemos que solucionar, este problema que se está generando en el sector para arrendamientos, y más aún el año pasado con todo lo que pasó con las cuarentenas. Total. Malinterpretó la ley y la gente lo que entendió es, yo no tengo que volver a pagar arriendo. Entonces eso hizo que se complicara muchísimo todo el tema para las inmobiliarias, para las afianzadoras y para las aseguradoras. Entonces se complicó aún más el proceso. Entonces de ahí nació Fianly. Entonces, ¿Fianly qué hace? ¿Y qué es Fianly? Fianly es una afianzadora de base digital, de base tecnológica, que te ayuda a hacer ese proceso engorroso que te estoy contando en segundos, sin codeudor, si lo quieres así, pues puedes tener la opción de escoger sin codeudor y sin papeles. Solamente con el número de tu cédula te hacemos todo el proceso.
Eso es fiable. Me encanta. Súper. Hablando un poco del tema de la pandemia que lo mencionaste ahorita, no es un secreto que trajo muchos momentos de retos económicos a nivel global. ¿Cómo ves el sector inmobiliario en este momento? Bueno, el sector inmobiliario, Raiza, yo lo veo en términos tecnológicos un poco rezagado en cuanto a lo que están haciendo y a lo que deben empezar a hacer. Yo creo que soluciones y startups, así como el ISAP, como nosotros, como todos los que estamos hoy metidos en el ecosistema PropTech, sobre todo en PropTech Colombia, creo que estamos le estamos dando un empujoncito al sector para que se cambie la típica imagen, esta imagen en tu cabeza de la típica persona o asesor inmobiliario con la agenda debajo del brazo. Eso es lo más común en este sector. Entonces, es que cambiemos eso, que podamos llevar el sector a un paso más allá en el tema tecnológico. Entonces, yo lo veo rezagado, para responder la pregunta, veo un poco rezagado el sector inmobiliario, pero lo veo con grandes oportunidades, con muy, muy buenas oportunidades. Raiza, este es un mercado que, hablándote del tema de arrendamientos solamente en Colombia, sí, estamos hablando de 28 billones de pesos, o sea, estamos hablando de unos 7 billones de dólares solamente en arrendamientos. Y de esos 7 billones, estamos hablando que 5 millones de viviendas están para arriendo en el país. Solo viviendas, sin contar locales comerciales, sin contar oficinas, sin contar bodegas. Entonces, hay un mercado inmensamente grande que se está haciendo de una manera informal casi que el 50% de este mercado. ¿Por qué? Porque con este proceso que hay de arrendamientos, en el caso puntual de arrendamientos para el sector inmobiliario, que es el que nosotros trabajamos, tenemos una validación de mercado donde entre el 50 y el 60% de los clientes se pierden en ese proceso de afianzamiento. Cuando tú vas a alquilar un apartamento y te piden esa cantidad de cosas, pues tú o te vas o no vuelves o no pudiste conseguir los papeles. O, peor aún, te tratas de saltar a la inmobiliaria y te vas a buscar quién es el dueño, a ver, y preguntas en la portería con el vigilante, venga, decime quién es el dueño de acá, pues para yo llamarlo directamente, y se empieza a manejar un tema informal. Entonces, hay una gran oportunidad de mejorar esa informalidad que hay en el sector, sobre todo en el sector de arrendamientos, y hay una gran oportunidad en que esta industria empiece a generar un crecimiento desde lo tecnológico y salga de ese rezago que tiene en este momento. Sí es, y para allá iba un poco con mi siguiente pregunta, y es que si te parece, hablando un poco sobre tu experiencia en el tema de ser un cliente que va a arrendar un inmueble, ¿te parece que en Colombia este proceso de arriendo es un proceso lento, desgastante para el arrendador o con pocas garantías para el arrendatario? Total, es una cosa fatal, Raiza, pues, o sea, si vos o alguien de los que está escuchando este podcast ha hecho un proceso de arrendamiento, sabe lo harto y lo complicado que es. Es más, si vos tenés ya tu trasteo en el camión, pues entonces te va a tocar dormir en un sleeping mientras te pasan todos los documentos y mientras te pasa todo el proceso. Porque es un proceso demasiado complicado. Y nosotros, por ejemplo, partimos de esta premisa, Raiza. Si vos estás en una fila de un supermercado, en cualquier grande superficie de las que hay en Colombia, y estás en la fila y se te acerca una persona y te dice, señor o señorita, ¿a usted le interesa una tarjeta de crédito? Si vos le llegas a decir que sí, te la entregan inmediatamente, con 500,000, con 1,000,000, con 10, con 20, con 5, con lo que sea, pero te la entregan. O sea, ya el cupo es lo que difiere, pero te la entregan sin pedirte nada. Entonces, ¿por qué para alquilar una casa y por qué para hacer ese proceso tenemos que tener tanta complicación? El proceso en Colombia de afianzamiento y de arriendo es muy complicado, pero lo que lo hace más complicado es el afianzamiento, porque piden tanta cosa que la gente termina diciendo, venga, yo no alquilo, y el dueño del apartamento o el dueño del inmueble o el dueño de la casa o el dueño del local, el dueño del inmueble,
pues a veces le toca asumir el riesgo y decir, no, pues yo te alquilo así porque pues si no te pasan los papeles o no tienes cómo conseguirte todos los papeles, pues yo te voy a alquilar así para no dejar mi casita El mueble desocupado. desocupada. Así Entonces es. es muy, muy complejo el proceso, muy complejo. Y bueno, y la gente se estará preguntando en este momento, pues muchos habrán hecho arriendos con aseguradoras, otros con afianzadoras. ¿Cuál es la gran diferencia entre una afianzadora y una aseguradora? Total, excelente pregunta, Raiza, excelente pregunta. Tienen unas diferencias bien importantes que la gente las debe conocer, porque se tienden a confundir. Dicen, ah, no, entonces la afianzadora me vas a asegurar. O a veces pasa con los clientes, inclusive las mismas inmobiliarias se confunden y cuando dicen, listo, vamos a hacer un proceso con Fianli de afianzamiento, entonces tú me mandas la póliza. No, venga, póliza no, póliza es cuando es un seguro. Entonces, ¿cuáles son las preguntas? ¿Cuáles son las preguntas? No, ¿cuáles son las diferencias, por decirlo así? El seguro es de contrato, es de un contrato de naturaleza bilateral, es decir, los seguros se hacen entre la aseguradora y el asegurado. Es decir, la aseguradora llega y dice, yo aseguro al señor dueño de esa casa para que si no le pagan, entonces yo le pago. La fianza es un contrato tripartito, es decir, es un contrato entre tres. ¿Cuáles son esos tres? Está el dueño del inmueble, que es el arrendador, está el que toma el inmueble, que es el arrendatario, y está el afianzador, que es un tercero, que somos nosotros. Es decir, nosotros estamos ahí en la mitad. ¿Cuál es la diferencia? Que estamos nosotros ahí en la mitad de fiadores. Básicamente, la afianzadora lo que es un fiador del que está tomando en arriendo el inmueble para responderle al dueño del inmueble. Entonces, por eso están involucrados los tres en el contrato o en el proceso. Otra de las diferencias que hay entre una inmobiliaria, entre una afianzadora y una aseguradora, es que las indemnizaciones de los seguros se pagan es por perjuicio demostrado. En cambio, las indemnizaciones de las afianzadoras se pagan de acuerdo a lo pactado en el contrato. ¿Eso qué quiere decir? Yo te pago a ti si la persona dejó de pagar, independiente por qué haya dejado de pagar. O sea, si tú tienes tu apartamento afianzado con nosotros y el inquilino te dejó de pagar a ti, Raiza, el arriendo, yo, Fianli, o nosotros, Fianli, te pagamos a ti, independiente de por qué te haya dejado de pagar esa otra persona. En una aseguradora hay unas clausulitas que tienen las famosas exclusiones, que dice, solamente será pagado si la persona tuvo una bueno, y empiezan todas el clausulado. Entonces, es la diferencia. Nosotros tenemos que pagar sí o sí, porque eso fue lo que pactamos en el contrato, independiente del por qué te dejaron de pagar. Hay otra, por ejemplo, que es la modalidad. La modalidad de los seguros pueden ser colectivos. Nosotros no, nosotros sí tenemos por cada inmueble que se afianza, tiene que haber un contrato. Entonces, es un poco diferente. Entonces, para ya llevarte y terminarte la idea de la diferencia es, el seguro es una póliza que tú pagas, como cuando tú compras el seguro de tu carro, como cuando tú compras el seguro de vida, o como cuando tú compras el seguro de estudio de tu casa, donde tú pagas una plata o al año, o dependiendo del tiempo que lo vayas a tomar, pagas una plata, la pagas por anticipado, y ese seguro te cubre si pasa X cosa. La fianza es, Raiza, nosotros vamos a garantizarte que si esa persona que te arrendó el inmueble no te paga, nosotros te pagamos por esa persona. Y fresca, nosotros nos encargamos después de cobrarle a él. O sea, eso ya es problema de nosotros. Nosotros miramos cómo cuadramos con tu inquilino para que él nos devuelva esa plata, pero tú vas a seguir recibiendo tu platica mensual sin problema, porque nosotros somos los fiadores de esa persona. Entonces, esa es como las grandes diferencias. Bueno, y escuchando un poco sobre lo que estás en las grandes diferencias de las afianzadoras y las aseguradoras en este caso, y bueno, con todo lo que hemos hablado sobre el proceso de arriendo, ¿crees que las afianzadoras y las aseguradoras entonces juegan un papel importante en la consecución de metas y crecimiento de las inmobiliarias? Total, Raiza, total. Total, ¿por qué? Porque si bien
hace parte integral, la afianzadora y la aseguradora hace parte integral del proceso de arrendamiento, en el caso de los arrendamientos. Pues en últimas no es la labor ni es por decirlo así, la razón de ser de una inmobiliaria. Una inmobiliaria de lo que se encarga es cuando un cliente o un dueño o un propietario de un inmueble le pone su inmueble a la inmobiliaria para que se lo administre, la razón de ser de la inmobiliaria es: yo te lo administro, yo estoy pendiente de cobrar los arriendos, yo estoy pendiente de las goteras, yo estoy pendiente de que si hubo un daño, yo estoy pendiente de todo lo que pase con ese apartamento. Temas de mantenimientos, con todo eso. O sea, yo sería como tu administrador de ese inmueble. Pero, adicionalmente, la inmobiliaria, si no tiene una afianzadora o una aseguradora que le apoye ese proceso de garantizar el pago en caso tal de que ese inquilino no pague, pues ese problema lo está terminando asumiendo lo termina asumiendo la inmobiliaria. Exacto, entonces eso no es un tema de ellos, o sea, la inmobiliaria porque gracia tiene que pagar y responder por una plata, no, o sea, el negocio de las inmobiliarias es otro para el tema de arrendamientos. Entonces, para eso estamos las afianzadoras y las aseguradoras, para, venga, señor inmobiliaria, tranquila, haga su negocio, o sea, recíbale el inmueble a él, encárguese usted de lo suyo, que el tema de los pagos me encargo yo si no le pagan, tranquilo, y ya. Entonces, yo creo que sí o sea, son dos actores muy importantes, con sus diferencias, claro está, teniendo en cuenta, ojo, que también las aseguradoras pues son un poco más estrictas y más complejas por su propia naturaleza, Raiza, porque si sabes, como bien sabes, las aseguradoras son compañías autorizadas únicamente y vigiladas por el Estado. Sí, en cambio, una afianzadora pues puede ser una persona jurídica que está vigilada por super sociedades, pero no necesariamente tiene una vigilancia del Estado como sí lo tienen las aseguradoras. Bueno, ¿y cómo crees que aporta Fianly al crecimiento y desarrollo del sector inmobiliario en Colombia? Esta maravilla de Fianly. Bueno, gracias, sí. Pues a ver, ¿cómo estamos aportando, Raiza? Básicamente a la democratización del proceso de arrendamiento. Mira, nosotros encontramos en la validación del tema de arrendamientos que Colombia es un país donde aproximadamente el 34% de las personas de todo el país viven en arriendo. Entonces, es un alto porcentaje. Y esas personas que viven en arriendo tienen esta dificultad para alquilar o para poder hacer su proceso. Entonces, nosotros empezamos a validar esta información y a decir, venga, ¿por qué gracia, sobre todo las personas que están en estrato 3 y 4, que se les complica muchísimo pasar un proceso de afianzamiento, porque apenas le estudian, entonces por allá hace 6 meses se atrasó un mesecito en el celular, entonces, pero ya después lo pagó. Entonces, no, ya tienes un 30 días de reporte en centrales de riesgo, entonces ya no pasas. O sea, ya no pasas. Nosotros todo eso lo tenemos depurado en nuestro algoritmo. Entonces, si una persona, por ejemplo, llega y tiene hasta 30 días de atraso en celulares, en tarjetas de crédito, en televisión por cable, en cualquier servicio de estos que son de pago mensual, nosotros lo dejamos pasar. ¿Por qué? Porque eso le pasa a cualquiera, Raiza. Eso le pasa a mucha gente. Sí, entonces, nosotros estamos democratizando el proceso para que personas que no tienen acceso a esto, pues empiecen a hacerlo y empiecen a decir, venga, sí, me parece interesante que yo voy a estar afianzado y voy a tener un contrato formalizado. Y para los propietarios, sobre todo en estrato 3 y 4, que es la gran mayoría, pero que tampoco ninguna inmobiliaria les quiere recibir los inmuebles porque son inmuebles de muy poco valor y los inquilinos que se consiguen casi nunca pasan el proceso. Entonces la inmobiliaria dice, venga, yo ni me quiero meter con usted porque ¿para qué? ¿Para qué si no va a tener a quien alquilarle eso? Entonces, esta persona que está en estrato 3, 4, que se compró su primer casita como inversión, no para vivir en ella, sino como inversión, lo logró, o sea, o sea, ya tengo mi casita, pero me compré otra como inversión y normalmente es una casita bis de estrato 3, 4, pues venga, yo también quiero alquilar mi casa bien alquilada y yo también quiero que me aseguren el pago de mi casita. Entonces, venga, que Fianly se lo puede hacer.
Entonces nosotros queremos democratizar todo eso, o sea, sí le queremos aportar al sector, queremos que toda esa gran masa que se está quedando por fuera de la formalidad en contratos de arrendamiento. La inclusión. Exacto, exactamente, esa es la palabra perfecta. La inclusión de las personas que se están quedando por fuera del proceso de afianzamiento por hacerlo de una manera informal, simplemente porque el proceso es demasiado complicado. Y eso le impacta a los estratos 3 y 4. Me encanta lo que hace Fianli y lo que está haciendo en el sector inmobiliario. Luis Daniel, lastimosamente llegamos al final de nuestro capítulo. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Creo que ha sido muy enriquecedor para las personas, para todos, para los que están escuchando, informativo. Felicitaciones una vez más a Fianli por todo lo que están logrando. Vale, mil gracias, Raiza, a ti por la invitación. Mil gracias pues a todos ustedes. Elisa es de toda mi admiración, Diego también es de toda mi admiración, un crack, entonces con todo gusto y siempre estamos dispuestos a trabajar en conjunto por este sector, que yo sé que Diego es uno de los grandes trabajadores de este sector y que están siempre empujando para que este ecosistema se vuelva mucho más fuerte. Sí, es bueno a todos. Esto fue todo por hoy. Los esperamos en un próximo capítulo de Real Estate en 5 minutos. Recuerda escucharnos y compartirnos.